Ok, continuando con el curso de preparación para nuestro examen de conocimientos de la maestría en ciencias bioquímicas. Ahora en nuestra sección de bioquímica pues nos toca ver todo lo que compete o está relacionado con las biomoléculas. ¿De dónde sacamos la información o de qué libros pueden utilizar ustedes para poder complementar la información o estudiar? Pues estamos llevando el libro de química orgánica, la de John McMurray, la que es la 8ª edición, para todo lo referente a estructuras químicas, a propiedades físicas, participación de reacciones de síntesis, etcétera. Pues todo lo podemos encontrar en este libro, y aquellas que están relacionadas con la biología celular y molecular pues en el libro de Gerard Carr. Sí está un poco más viejito pero pues es suficiente información, y la edición es sexta edición, así que pues tenemos buena información. Ahora vamos a ver el tema referente a las biomoléculas, y necesitamos comenzar con una pequeña un pequeño resumen de todo lo que tenemos que abarcar. Conocemos que la materia viva está constituida por bioelementos. Toda la materia que existe en el universo pues está constituida por elementos, forma átomos, los átomos forman moléculas, entonces está constituida por elementos. Sin embargo, de manera biológica, los organismos vivos están constituidos por bioelementos. ¿Qué o cuáles son esos bioelementos? Pues pueden ser clasificados como primarios y secundarios, y al interactuar entre sí o dependiendo las cantidades en las que se encuentren dentro de un organismo, pues al interactuar forman enlaces químicos y derivan a la formación de biomoléculas. También existen bioelementos de tipo secundario que no precisamente están participando en la formación de enlaces, sino están en pequeñas cantidades, pero participando ya sea como cofactores o como participantes importantes en cualquier reacción o reacción metabólica o reacción química, al cual pues se requiera una mínima cantidad de este oligoelemento. Entonces, los bioelementos, tanto primarios y secundarios, que se enlazan a través de enlaces químicos covalentes, la mayoría de los casos, forman biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser de tipo inorgánico y de tipo orgánico. El día de ayer estábamos viendo una de las moléculas inorgánicas más importantes que conocemos y que se ha estudiado, pues es la molécula del agua. Además de esta importante molécula, también están otros componentes que se llaman sales minerales y que forman parte de la célula y que tienen también actividades importantes, pero no están actuando como biomoléculas, sino de conformación, ¿verdad? Sino como biomoléculas y tipo inorgánico, que participan en otro tipo de series de reacciones, no estructurales, sino reacciones en cadena, o son intermediarios, o pueden ser también no actuar como cofactores, pero pues las que nos van a interesar son las biomoléculas de tipo orgánico, que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Las biomoléculas que son de tipo orgánico sí tienen funciones específicas, como estructurales, como energéticas, como dinámicas, y estas pues ya no hemos estudiado quizás en los cursos anteriores, en donde se nos ha dicho que estas biomoléculas orgánicas son 4 grandes grupos. Estamos hablando de los carbohidratos o glúcidos, de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, volviendo a retomar esta clasificación de los bioelementos primarios y secundarios, o los oligoelementos, pues la mayoría de las moléculas orgánicas están constituidas por estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y lo que es el azufre. La mayoría de las moléculas vivas están constituidas por estas, pero los oligoelementos, que actúan como partícipes en reacciones tipo químico, orgánico, inorgánico, pues son los conocidos como el calcio, el sodio, el potasio,
el yodo, el hierro, que están en su forma iónica la mayoría de las veces. Entonces, tanto primarios y secundarios derivan a la formación de biomoléculas, que ya veíamos que pueden ser inorgánicas u orgánicas, y cuáles eran. Vamos a iniciar con el tema de los lípidos. Estamos enfocando las características de los lípidos no solamente en el área biológica, sino también en el área de alimentos. ¿Cómo es que podemos encontrar esos lípidos? En ambas ramas. Estaremos revisando lo que son funciones en el organismo, propiedades físicas y químicas, estructura, rutas metabólicas, biosíntesis de ácidos grasos, alfa y beta oxidación. Temas muy complejos, pero que trataremos de hacerlo lo más sencillo y que pues se lleven las ideas principales. La importancia del estudio de los lípidos está sustentada en que la mayoría de las biomoléculas con la cual estamos en contacto directo o que nuestra vida depende de estas, pues hablamos de la mayoría de las veces de los lípidos, porque los lípidos tienen una función estructural, una función metabólica y energética importante, además de las otras biomoléculas como los carbohidratos, pero también están formando parte de los principales biomoléculas que podemos adquirir en la dieta. Entonces, al tener alto valor energético, al tener alto valor funcional, pueden llegar a considerarse en algún momento dado como vitaminas, pero de carácter liposoluble, o bien ácidos grasos que pueden considerarse esenciales para poder tener una adecuada salud, beneficios en la dieta y en la nutrición. Entonces, por eso es la importancia de conocer a los lípidos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de lípidos o las clasificaciones que mencionan la mayoría de las literaturas? Hablamos de grasas, de aceites, de moléculas esteroideas o esteroides, las ceras, las vitaminas, algunas hormonas, componentes no proteicos de las membranas celulares, pues también forman parte de tipos de lípidos. Algunas de las funciones que pues recordemos que se nos han dicho desde cursos anteriores es la capacidad que tienen los lípidos para actuar como aislantes térmicos. Entonces, la grasa que tenemos en el tejido adiposo o en el tejido subcutáneo tiene esa funcionalidad de ser un aislante térmico para ciertos órganos dentro de la cavidad torácica. También tenemos entendido que los lípidos tienen una característica en particular: no son polares. Entonces, en algunos de los casos, los lípidos no polares también actúan como aislantes eléctricos, como recubrimiento de membranas de neuronas, que permiten llevar a cabo la propagación rápida de las ondas depolarizadas a lo largo de los nervios o el sistema nervioso central que contiene la mielina. Entonces, son importantes los lípidos tanto para la célula como para el organismo, debido a que mantienen o regulan diferentes rutas, regulan diferentes mecanismos que pues llevan a cabo a la activación de la célula. Algunos también de los lípidos que más se han estudiado pues son las lipoproteínas. La mayoría de las lipoproteínas tienen una función particular, la cual es ser transportadoras. Entonces, las lipoproteínas, como su nombre lo dice, es una fusión entre lípidos y proteínas, pero que tienen esa característica de transportar lípidos a través del torrente sanguíneo. También se consideran o están dentro de la clasificación de los lípidos por ese carácter lipídico que tiene la molécula en particular. En cuanto a la nutrición y salud, estas moléculas están directamente relacionados con padecimientos o desarrollo o prevención de padecimientos metabólicos como la obesidad, la diabetes y la aterosclerosis, que son una de las enfermedades que comúnmente se relacionan con concentraciones de lípidos en torrente sanguíneo. Además de las propiedades o beneficios que llegan a tener a la salud, podemos considerar las siguientes propiedades como características particulares de los lípidos. Por ejemplo, su capacidad estructural para formar parte de las membranas celulares,
su capacidad energética para poder producir energía a partir de 1 gramo de grasa, al cual libera aproximadamente 9 kilocalorías que se representan en energía para poder hacer las actividades diarias. Una capacidad protectora, como mencionábamos, como amortiguador mecánico o como recubrimiento de estructuras u órganos, como transportador de sustancias en medios orgánicos, que la mayoría de los medios son líquidos. En diferentes situaciones pues tenemos medios acuosos, entonces tienen que ser transportados por estas lipoproteínas. Tienen funciones reguladoras del metabolismo, que actúan como vitaminas y como hormonas, y finalmente como aislantes térmicos. Entonces, además de sus carácter o sus funciones biológicas en la célula, también tienen algunas propiedades químicas, físicas importantes, porque dependiendo de estas propiedades es la capacidad que tienen los lípidos para poder llevarse a cabo diferentes métodos, por ejemplo la beta o alfa oxidación, o determinar una actividad antioxidante o una lipoperoxidación. Entonces estas metodologías que se puedan probar en el laboratorio utilizando células vivas dependen de las capacidades orgánicas y químicas que tienen estas moléculas. Y por ejemplo, una de las dos más relevantes es la capacidad que tienen las moléculas para ser insolubles en agua. Estas características son independientes para los lípidos, y su función al ser insoluble el agua permite muchas otras funciones dentro de la célula. Además, también tienen la capacidad de ser solubles con solventes no polares, es decir, específicamente solubles con éter y cloroformo. Si yo sé que los lípidos, cualquier tipo de lípidos que iniciamos en la lista de los diferentes tipos de lípidos, como ácidos grasos, como grasas, como aceites, si yo ya sé que son insolubles en agua y puedo saber que los lípidos son solubles en solventes no polares, puedo yo llevar a cabo una metodología de aislamiento de lípidos o cualquier metodología que conlleve el uso de lípidos utilizando específicamente éter y cloroformo. Además, los lípidos se definen por sus propiedades físicas de solubilidad más que la estructura. La mayoría de los experimentos en los cuales se involucran los lípidos no tienen que ver con la estructura o la composición, si están constituidas por proteínas o están constituidas por carbohidratos, porque hay diferentes combinaciones entre lípido, proteína, lípido, carbohidrato. Bueno, esto no depende el carácter experimental del lípido, sino más bien su carácter polar y su solubilidad. Son las dos que mencionan los autores, son indispensables conocer para llevar a cabo cualquier método de identificación, aislamiento o cualquier metodología que se quieran utilizar con respecto a los lípidos. Ahora, los lípidos se clasifican de acuerdo, ahora sí, a su estructura, como simples o como complejos. Cuando hablamos de lípidos simples, hacemos referencia a todos aquellos ésteres de ácidos grasos que son, la mayoría presentan en la estructura diversas cantidades de alcoholes. En algunos de los casos tenemos para lípidos simples grasas y ceras, pero para lípidos complejos, como su nombre lo dice, complejos, no solamente hablamos de ésteres de ácido graso, sino hablamos de alcoholes y la combinación de uno u otro ácido graso en grupo, pues estaríamos hablando de moléculas más complejas. En estos casos tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos, que estarían siendo los más complejos, los glucosfingolípidos, y aquellos otros lípidos complejos llamados sulfolípidos, aminolípidos y lipoproteínas, que en el organismo pues tienen una función específica. Entonces, si nosotros hemos descrito los lípidos simples como grasas y ceras, pues debe de haber también dentro de los simples los más sencillos, conocidos como los ácidos grasos, luego las grasas neutras y las ceras. De los lípidos complejos, fosfolicéridos, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, que se fusiona quizás una proteína con un lípido, un carbohidrato con un lípido, o un grupo fosfato con un glicérido. Podemos combinarlas, pero hay otras
que no precisamente están combinadas, sino más bien están asociadas, están independientes, trabajando en sinergia, y estas hablamos las conocidas como prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Hablando de los lípidos simples, los que más conocemos son las grasas, que las definimos como ésteres de ácidos grasos. Las grasas las hemos estudiado como triacilglicéridos. Entonces, la mayoría de las grasas son triacilglicéridos, que es la constitución, o están constituidas por 3 ácidos grasos de cadena larga unidos por una molécula de glicerol. Entonces, cuando el glicerol y estos 3 ácidos grasos de cadena largas con interacciones se unen, forman un triacilglicérido. Entonces, estos ácidos grasos son más que ácidos carboxílicos que tienen unido el glicerol en su estructura. Si nosotros lleváramos a cabo una hidrólisis sobre un triacilglicérido y utilizáramos una base fuerte, por ejemplo NaOH, utilizáramos hidróxido de sodio, podemos obtener o liberar la molécula de glicerol y 3 ácidos grasos de cadena larga, dependiendo qué tipo de ácido graso se trate. En los cursos que ustedes llevaron de quizás química orgánica o la química de alimentos, pues ahí se mencionaba el hecho de cómo nombrar correctamente cada uno de estas cadenas largas de ácido graso. Simplemente recordemos que estos ácidos grasos son ácidos carboxílicos, y que pues la nomenclatura tradicional le ha dado un nombre a cada uno de estos ácidos grasos de cadena larga, en base a la cantidad de carbonos y a la cantidad de insaturaciones o dobles enlaces que tenga la estructura. Pero pues esto ya es parte de información de nomenclatura, y pues no estamos revisando nomenclatura, sino simplemente qué son. Ahora, la forma del triacilglicérido es la siguiente: la molécula de glicerol, nuestro grupo carboxilo y la cadena larga de alcanos, de n cantidad de alcanos con las insaturaciones en algunos de los casos. Y pues lo que nos tenemos que observar es que para que sea un triacilglicérido deben de ser 3 ácidos grasos unidos por una molécula de glicerol. Además de los ácidos grasos y las grasas, están también las ceras, que forman parte de los lípidos simples. Las ceras en la naturaleza pues tienen diferentes funciones, ¿verdad? Para los insectos, para las abejas, pero de acuerdo a los estudios recientes, pues las ceras tienen diferentes propiedades, muchas propiedades antioxidantes, propiedades nutricionales. Entonces es importante conocer qué son las ceras. Las ceras, de acuerdo a la clasificación de lípidos simples, las conocemos como ésteres de ácido graso que tienen alcoholes en su estructura. Entonces podemos hablar que las ceras son monohídricos con alto peso molecular. Entonces la mayoría de las ceras van a tener un grupo, la mayoría de las ceras, alcohol en la estructura, además de la cadena larga de ácido o éster de ácido graso, van a tener un alcohol. Esa es la característica estructural que tienen las ceras. En base a esto pues se pueden diferenciar de las grasas. Las grasas no tienen alcoholes, sino tienen esa molécula de glicerol que une a 3 ácidos grasos, y las ceras no, las ceras tienen esos ésteres de ácidos grasos, pero que en su estructura tienen la mayoría de las veces un alcohol que hace diferenciarse de las grasas. Ahora el otro tipo de lípido son los fosfolípidos. De estos fosfolípidos ya pertenecen a los lípidos complejos. Los fosfolípidos tienen una actividad importante también, además de las funciones que tienen los ácidos grasos y otras moléculas. Los fosfolípidos, que ya están más complejos, son la unión de ácidos grasos, de un alcohol y un residuo de ácido fosfórico. Entonces, para que se pueda distinguir o diferenciar un fosfolípido de una cera o de una grasa, debe de tener esa cadena o ese ácido carboxílico o ese éster de ácido graso, que es lo mismo. En la estructura debe de tener el alcohol y un residuo de ácido fosfórico para poder reconocer que se trata de un fosfolípido.
Entonces, los fosfolípidos, que se identifican por ese residuo de ácido fosfórico, suelen contener bases con nitrógeno y otros sustituyentes también en la estructura del fosfolípido. Entonces, dependiendo de esa base que está dentro de su estructura, además del grupo de ácido fosfórico, además del ácido graso y el alcohol, dependiendo de esa base que esté unida al fosfolípido, puede recibir el nombre de glicerofosfolípido, alcohol de glicerol, o esfingofosfolípido, que es un alcohol que se ha unido a una esfingosina. Entonces hemos visto que los fosfolípidos se diferencian de las ceras porque además del grupo el alcohol que está en la estructura, tenemos un residuo de ácido fosfórico, y que además de estas tres formas estructurales que tienen ácido graso, alcohol y residuo de ácido fosfórico, también suelen tener diferentes residuos que pueden ser de tipo glicérido para formar glicerofosfolípidos, o de tipo esfingosina para determinar la formación de esfingofosfolípidos. Bueno, esos son para los fosfolípidos. En el otro caso de moléculas de lípidos complejas están los llamados glucolípidos. Los glucolípidos también pueden llegar a tener un residuo de esfingosina, y si lo llegan a tener, su nombre recibe, o el nombre que recibe, es de glucoesfingolípidos. Aquí estamos viendo que los lípidos, además de tener un ácido graso, que es la base de la estructura de la molécula, tienen una esfingosina en su estructura, que es un aminoalcohol, y tienen un carbohidrato. Dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga el azúcar, es el nombre también que recibe el esfingolípido. En este caso, si fuera glucosa, pues sería glucoesfingolípido, si se tratara de comprender qué tipo de molécula glucolipídica se tratara. Pero aquí la diferencia del fosfolípido es que no contiene ese residuo de ácido fosfórico, sino que contiene la base de ácido graso, contiene un enlace con una molécula de esfingosina, que es un aminoalcohol, y contiene un carbohidrato en la estructura. Se forman complejos. Ahora, también existen lípidos precursores y lípidos derivados. La vamos a diferenciar con la P de precursores y con la D de derivados, dependiendo si es la molécula base o se deriva de la molécula base. Por ejemplo, los ácidos grasos, si ustedes vieron, de todos los tipos de lípidos que hay, fosfolípidos, glucolípidos, ceras, grasas, de todas estas tienen un lípido precursor, y ese lípido precursor es el ácido graso. El ácido graso está presente en todos los tipos de lípidos. Ya dependiendo del tipo de complejo que formen, es el nombre de la molécula final de carácter lipídico que resulta. También tenemos otro tipo de lípido que tiene un carácter precursor, que son los gliceroles. También forman parte de precursores, porque a partir de estas moléculas se pueden formar otras más complejas. Los esteroides no son precursores, sino son moléculas derivadas de la compactación o la unión de diferentes tipos de lípidos con alcoholes o con ácidos, o con un ácido residual, dependiendo qué tipo de complejo esté formando, pero no son precursores, sino son moléculas derivadas. Los alcoholes son precursores para diferentes lípidos. Por ejemplo, la esfingosina es un precursor para formar algunos glucolípidos, o también para formar algunos fosfolípidos, si es que llegase a tener el residuo de esfingosina. Los aldehídos de ácido graso también forman parte de los derivados. Son simples complejos entre sí, no son moléculas precursoras. Y pues están otros llamados cuerpos cetónicos, hidrocarburos, vitaminas, liposolubles y hormonas, que también son derivados de lípidos precursores. La mayoría de todas estas moléculas se derivan de los ácidos grasos. Existen otros lípidos que se conocen como lípidos neutrales, que no tienen una carga específica, y estas son conocidas como son moléculas que no tienen carga,
pero son identificadas como acigliceroles o aciglicéridos. Pueden llamarlos acigliceroles o aciglicéridos, es lo mismo, que son también el colesterol o los colesterylésteres. También forman parte de los lípidos neutrales, y al ser neutros no forman complejos, sino simplemente se mantienen en sus actividades o funciones biológicas que tengan en la célula, ya sea como transportador, o como conductor de señal, dependiendo su función, pero no forman parte de complejos. Recordemos que los lípidos neutrales son acilgliceroles o acilglicéridos, también son lo mismo, el colesterol y colesterylésteres. Ahora, de acuerdo a su estructura, los lípidos se pueden clasificar en dos formas generales en base a la estructura: aquellos lípidos que contienen enlaces éster y que puedan hidrolizarse con bases fuertes. Por ejemplo, tenemos el caso de las grasas y las ceras. Entonces, las grasas y las ceras están unidos por enlaces de tipo éster y se hidrolizan fácilmente con bases fuertes. Y también están otras clasificaciones en base a la estructura, que son los lípidos que no están unidos por enlaces de tipo éster y que tampoco se pueden hidrolizar, que son los lípidos neutros, y son las moléculas de colesterol y algunos esteroides. Son moléculas independientes que al no tener carga, pues no pueden interactuar ni con una base ni con un ácido y no son fáciles de hidrolizar. Entonces, dentro de toda la clasificación de los lípidos están unos lípidos precursores que son muy importantes para el organismo, y son los llamados ácidos grasos insaturados. La mayoría de los alimentos que benefician a la salud deben de contener estos ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos son conocidos como ácidos carboxílicos de tipo alifático. Estamos viendo la estructura de un ácido carboxílico con el grupo carboxilo como base o como grupo funcional importante, con una cabeza polar hidrofílica y un cuerpo de cadena de alcanos con N cantidad de carbonos, en donde tiene la característica de ser una cola polar. Entonces, si vemos en los libros, la mayoría de los ácidos grasos son representados de esta manera: el grupo carboxilo y su colita de N cantidad de carbonos, dependiendo de cuánto se trataran. Pueden ser 2, pueden ser 16, pueden ser 20, y a cada uno de ellos recibe su nombre. Entonces, recordemos cómo se definen los ácidos grasos. Son ácidos carboxílicos de tipo alifático. Alifático porque son cadenas de alcano lineales. Si fueran de otro tipo, no serían alifáticos. Si fueran ciclos, no serían alifáticos, serían de tipo arilo, pero pues no, los ácidos grasos siempre van a ser alifáticos de cadena larga con N cantidad de carbonos. Entonces, estos ácidos grasos se encuentran en el cuerpo y están formando parte de ésteres de ácido graso, y estos ésteres de ácido graso están unidos a un alcohol. Si están unidos a un alcohol, pueden formar parte de grasas o formar parte de aceites. Entonces, la mayoría de los ácidos grasos están en su forma no esterificada, es decir, que son ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres son transportados a través de la membrana. Si llegasen a estar esterificados, pues no serían libres, sino estarían formando parte de otro complejo y participarían quizás en otro tipo de funciones. Pero la mayoría de los ácidos grasos que se encuentran en el torrente sanguíneo son de tipo no esterificado y no están formando parte de un complejo de lipídico, sino simplemente están en su forma natural y en su forma libre. Si vemos la estructura de los lípidos, específicamente los ácidos grasos, la cadena de cadena de alcanos también le podemos conocer como cadena hidrocarbonada. Puede ser de dos tipos esa cadena hidrocarbonada. Puede ser de tipo saturado, que estamos viendo en esta sección, que no contienen dobles enlaces en la estructura de la cadena de alcano, no tienen dobles enlaces carbono-carbono, no tenemos ese doble enlace y se llaman ácidos grasos saturados, no contienen dobles enlaces.
Pero sí tenemos otro caso de ácidos grasos que tienen su cadena hidrocarbonada insaturados, que no es más que reconocer dentro de la cadena larga del cano que presentan un enlace doble. Dependiendo la cantidad de enlace doble, ese es el nombre que recibe el ácido graso, pero ese enlace doble le da ciertas propiedades para que de cierta manera sea menos dañino en el organismo que uno que no llegase a tener insaturaciones. Entonces se dan cuenta, si un ácido graso en su forma libre se mantiene como saturado, puede interactuar fácilmente con cualquier molécula al no estar o al estar en su forma lineal libre recorriendo torrente sanguíneo. Pero si fuera en el caso de los ácidos grasos no saturados o insaturados, no saturados, perdón, si fuera en el caso del ácido graso no saturado, pues sería diferente, porque ese doble enlace determina las propiedades químicas de la molécula y cambia absolutamente toda la estructura, de tal manera que no está como una molécula libre en el torrente sanguíneo, sino está de otra forma tridimensional o conformacional in vivo. Entonces, pues las propiedades del ácido graso serían diferentes. Entonces, los ácidos grasos saturados también son importantes. No podemos decir que son malos, sino son importantes para diferentes actividades de desarrollo de productos o inclusive en nuestro organismo, dependiendo la cantidad de carbonos del cual se trate. Siguen siendo usados, sí, por la industria alimentaria, ya que no contienen dobles enlaces, pueden derivar a la formación o desarrollo de diferentes tipos de alimentos o diferentes funciones. Los principales, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene esa cola o esa colita residual que tiene nuestro lípido, es el tipo o función del ácido graso del cual se tratara. Por ejemplo, comúnmente se estudia el ácido acético. Este ácido acético, que tiene 2 carbonos, tiene una participación importante como producto terminal de la fermentación de carbohidratos por bacterias que se encuentran en el rumen. Entonces, si el ácido acético no estuviera o formando parte de ese o esa microbiota, si no estuviera la producción de ácido acético, no se podría llevar a cabo importantes reacciones que llevan a cabo durante la respiración anaeróbica, por ejemplo, de los microorganismos que se encuentran en el rumen. Entonces es importante también el ácido acético. Después de esto tenemos diferentes ácidos carboxílicos, que también son llamados ácidos grasos, que van aumentando la cantidad de carbonos en esa cola residual de hidrocarbonada. Entonces tenemos el caso del ácido butírico, que tiene 4 carbonos, que se utiliza para la preparación de mantequillas. Tenemos el ácido valérico, que se utiliza para la fermentación de carbohidratos en el rumen, al igual que el ácido acético. Tenemos el ácido caproico, que este ácido caproico no tiene un uso especial como desarrollo de productos, porque este ácido caproico es el que determina el olor de las heces de los rumiantes. Entonces puede tener un impacto quizás en el desarrollo de algún biofertilizante quizás, pero no como en desarrollo de un producto alimenticio, porque este es responsable del olor a cabra de la mayoría de las especies de rumiantes que están o que se utilizan en el ganado. Otro de los casos de ácidos grasos con 12 carbonos es el ácido láurico. Este ácido láurico sí es utilizado o se es aislado a partir de aceite de canela, aceite de palmito, aceite de coco, y también se utiliza para preparar mantequilla. Entonces la mayoría de las de estos ácidos grasos con no tan grandes cantidades de carbono, pues tienen una aplicación en el desarrollo de productos. Bueno, esto lo pueden revisar ya cuando tengamos el material en casa, dependiendo de la cantidad de carbonos, cómo se llegase a llamar este ácido graso. Luego se encuentran otros ácidos grasos que sí son insaturados y que se consideran de los más importantes. Estos ácidos grasos que tienen saturaciones o que tienen dobles enlaces en la estructura son muy importantes por las propiedades benéficas que pueden tener a la salud. Entonces, estos PUFAs, estos ácidos grasos con
poliinsaturaciones son importantes en la industria alimentaria, son altamente valorados aquellos subproductos del mar, subproductos de algunas actividades agrícolas que llegasen a tener altas cantidades de ácidos grasos PUFAs, pues van a ser de alto valor económico y alto valor en el aprovechamiento de residuos. Por ejemplo, estos ácidos grasos que presentan uno o más dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada que tenemos, como la colita residual, tiene una o dos o tres insaturaciones, pues tiene una importancia biológica debido, por ejemplo, a que los mamíferos somos capaces de sintetizar ácidos grasos saturados, pero no somos capaces de sintetizar los poliinsaturados. Significa que estos ácidos grasos se vuelven esenciales para el organismo y que deberían de tenerse en exceso a través de la dieta. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, que simplemente son ácidos carboxílicos con 1, 2, 3 dobles enlaces en la estructura de la cadena de alcano, pues tienen esa capacidad de que pues no son sintetizados por nuestro organismo, tienen que consumirse para poder observar los beneficios a la salud que pudieran tener estas moléculas. ¿Cuáles serían algunas de las generalidades de los ácidos grasos esenciales? Pues que son poliinsaturados y que esas poliinsaturaciones están dadas en dobles enlaces tipo cis. También la cadena larga de alcanos, a partir de 18 carbonos se pueden apreciar esas insaturaciones. Si tuviéramos menos de 18 carbonos no observaremos esos dobles enlaces, 1, 2, 3 dobles enlaces, y no podríamos hablar de un ácido graso esencial. Entonces los ácidos grasos esenciales pues son ácidos que tienen cadenas grandes de carbonos. Entonces, al ser de gran tamaño pues tienen cierta complejidad. La complejidad está derivada por los dobles enlaces que se encuentran cerca del grupo metilo o grupo terminal de la cadena hidrocarbonada. Entonces, la mayoría de los organismos mamíferos no son capaces de sintetizar esa insaturación en el carbono final o terminal de la estructura de nuestro ácido graso. Por lo tanto, nuestro metabolismo no es capaz de sintetizarlo y lo tenemos que tomar de otra fuente. Por lo tanto, se van a requerir en la dieta. Los únicos ácidos grasos esenciales que no pueden sintetizarse y que llegasen a estar en ciertas cantidades en nuestro organismo cuando consumimos los alimentos son los siguientes, o sea, son de relevancia muy importantes para el ser humano, y estas son el ácido linoleico o alfa linoleico, que podemos representarlo con la cantidad de carbonos de 18 carbonos, 3 insaturaciones, dependiendo de la posición del doble enlace dentro de la cadena alcano. También tenemos el ácido linoleico, que también está constituido por una cadena larga de 18 carbonos, pero que no tiene 3 insaturaciones, sino tiene 2 insaturaciones, y que lo podemos llamar también como omega 3 en el caso del alfa linoleico u omega 6 en el caso del ácido linoleico. Entonces, tanto el alfa linoleico como el ácido linoleico son importantes para el organismo, aunque tienen la misma cantidad de carbonos como ácido graso insaturado, no tienen la misma cantidad de insaturaciones. Unos tienen una insaturación más que otro, y esa insaturación cambia radicalmente sus propiedades. Sin embargo, ambas son esenciales para la salud. Entonces, nuestro organismo requiere estos ácidos grasos esenciales porque es capaz de sintetizar otros, pero no precisamente estas. Entonces, ¿de dónde se obtienen la mayoría de los ácidos grasos esenciales? Pues los obtenemos de los alimentos, específicamente aquellos productos del mar, el pescado, algunos mariscos, algunos granos, algunos aceites llegan a contener
o estos ácidos grasos esenciales. Entonces vemos que además de los ácidos grasos esenciales alfa-linoleico, que contienen 3 insaturaciones en la estructura y que son denominados como omega 3, además del alfa-linoleico tenemos otro que se llama eicosapentanoico, que es conocido como EPA, o el docosahexaenoico. Estas son llamadas de esta manera por la nomenclatura de ácido carboxílico, por eso es la complejidad del nombre, pero se ha decidido por la industria alimentaria llamarla EPA para no nombrar todo el nombre complejo de la nomenclatura de la IUPAC, que es eicosapentanoico, llamarlo mejor EPA, que contiene 20 carbonos, contiene 3 insaturaciones, pero que entra dentro de la clasificación de los omega 3. Pero también está el docosahexaenoico, que es más fácil llamarlo como DHA, y que si observamos en el desarrollo del producto, algunos aceites comestibles llegan a tener ciertas concentraciones de estos ácidos grasos esenciales, el EPA y el DHA. Luego tenemos otros ácidos grasos que son más complejos, por ejemplo el omega 6. Este omega 6, conocido como el linoleico, con 18 carbonos, 2 insaturaciones, o también el llamado ácido araquidónico, que pues participa como un agente regulador de la longevidad de la célula, que pues también se considera importante. El linoleico lo llaman tal cual ácido linoleico, pero el ácido araquidónico, que contiene 20 carbonos en la estructura de la cadena hidrocarbonada, pues tiene la característica de llamarse AA, o en sus siglas de ácido araquidónico, AA. Es más fácil llamarlo de esa manera. Y pues tenemos algunas de las localizaciones de estos ácidos. Por ejemplo, hay otras ácidos omega 7, omega 9, que llegan a ser más complejos. Por ejemplo, tenemos el omega 7 llamado palmitoleico, que es base a la nomenclatura de IUPAC, se conoce como hexadecanoico. Entonces está relacionado con casi todas las grasas. Tenemos el caso de los omega 9 o el ácido oleico, que la nomenclatura de la IUPAC la denomina como hectadocanoico, que está presente también en grasas, específicamente en el aceite de oliva. Tenemos el omega 9, el AICO, que está presente en grasas hidrogenadas o grasas obtenidas a través de rumiantes. Tenemos ácidos dienoicos, que es decir, que tienen dobles enlaces. Los anteriores eran tanto el palmitoleico, oleico, el áidico, son ácidos monoenoicos, es decir, solamente tienen un enlace doble en esa cadena hidrocarbonada insaturada. Aquellos que tienen 2 insaturaciones son conocidos como ácidos dienoicos. Y pues tenemos el omega 6 linoleico, se encuentra aislado del maíz, de la cascarilla de cacahuate o la semilla de cacahuate, semilla de algodón, del frijol de soya, de muchos otros aceites vegetales, pero se dan cuenta, la mayoría están presentes en semillas de grano o en plantas. Y pues finalmente tenemos el alfa-linoleico, que pues es uno de los principales que más comúnmente se incluyen en la dieta, en diferentes productos que han incluido ciertas concentraciones de ácido omega 3. Y bien, las estructuras del ácido araquidónico, que se encuentra en grasas animales, que actúa como un componente principal de los fosfolípidos en animales. Desgraciadamente el ácido araquidónico, como lo vemos o hemos estado viendo en algunas noticias, pues se obtiene de la grasa de animales. Entonces, como tiene muchas propiedades anti-envejecimiento, suelen extraerse de una manera ilegal de estos animalitos, ¿verdad? Como las ballenas, como las focas, que son las que sí pueden tener estos lípidos que tienen propiedades aislantes por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas en donde viven. Entonces pueden llegarse a obtener, pero pues se obtiene de una forma ilegal.
Luego tenemos el EPA y el DHA. Tanto el ácido pentanoico o el EPA es obtenido a través de aceites de pescado. La mayoría de los complementos y suplementos nutricionales que contengan ácidos EPA o ácidos grasos de tipo EPA o PUFAs EPA y DHA son obtenidos de productos del mar. Pueden ser aceite de pescado, aceite de hígado de bacalao, pescados conocidos como caballas, sabalo atlántico y el salmón. Todas ellas llegan a sintetizar este tipo de ácidos grasos insaturados debido pues también a las bajas temperaturas de su hábitat. En el caso del DHA también se encuentra exclusivamente en los aceites de pescado, específicamente formando parte de los fosfolípidos del cerebro de estos animalitos, ¿verdad? Pero si llegan a tener esa funcionalidad estructural en el cerebro, también llegan a ser importantes o llegan a actuar con la misma función estructural cuando se consumen. Es decir, que si yo consumo altas cantidades de DHA o en base a mi peso, en base a la dosis recomendada diaria, pues puedo llegar a tener la función estructural que tiene el DHA en el organismo. Por eso son muy importantes, altamente valorados y pues bastante caros. Entonces, las razones fisiológicas por las que los ácidos insaturados se consideran esenciales son las siguientes. Por ejemplo, los dobles enlaces que derivan las cadenas que forman parte de las curvaturas que derivan las insaturaciones para que se distingan de los saturados, como vemos en esta imagen. Los ácidos grasos saturados que no tienen dobles enlaces pues siguen manteniendo esa estructura lineal. Sin embargo, los que sí tienen dobles enlaces, que son los ácidos grasos esenciales, ya no tienen esa estructura lineal, sino llegan a tener una curvatura. Esa curvatura tiene una propiedad específica funcional, porque la curvatura o los movimientos en cis de las moléculas saturadas, por ejemplo, si fueran lineales, pues se mantienen rígidas, se van empacando en los fosfolípidos de membrana u otros organelos. Entonces, si son insaturados, llegan a tener bastante participación como moléculas estructurales, no como moléculas que llegan a ocupar todo el espacio en donde se mantengan. Por ejemplo, si hablamos de los del torrente sanguíneo, los saturados pueden mantenerse rígidos por esa estructura lineal. Sin embargo, los insaturados con sus curvaturas pueden llegar a localizarse en un tejido lipoproteico, por ejemplo, y formar parte de la estructura de membrana. Entonces, la mayoría de los lípidos pues forman parte o tienen actividad estructural, pero si tienen esas curvaturas pues pueden formar parte de las estructuras, dependiendo esos cambios en cis o esos cambios en trans que lleguen a tener por las insaturaciones. Los PUFAs, por ejemplo, o los ácidos grasos esenciales ocupan mayor espacio y aumentan la fluidez o la plasticidad de la membrana celular. Entonces, los PUFAs, al interactuar con la membrana celular y ocupar o formar parte de la estructura de membrana, permiten que la membrana pueda tener mayor fluidez o mayor plasticidad para poder interaccionar con el medio exterior o con algunos otros componentes que están fuera de membrana. Además, si un ácido graso tiene menor cantidad de insaturaciones, pues es más fácil que se oxide. Hay algunos ácidos grasos o ácidos grasos que están formando parte de aceites que determinan un alto nivel de resistencia a la autooxidación, por ejemplo, o a la oxidación lipídica. Entonces, la mayoría de los ácidos grasos esenciales de más de 20 carbonos, por ejemplo, el ácido araquinoico e eicosanoico, tienen actividades importantes de impedir la oxidación. Entonces, simplemente estas llegan a oxidarse si nosotros pudiéramos tener la participación de una enzima. Sin embargo, si no llegáramos a tener una enzima oxidante, no se derivaría la autooxidación. Ahora, si nosotros tenemos o conocemos que los PUFAs llegasen a oxidarse enzimáticamente,
podrían haber derivados de los ácidos grasos esenciales, principalmente de los eicosanoides o de los araquinoides, que pueden promover esos derivados, pueden promover la inflamación. Entonces, al promover la inflamación, pueden bajar la agregación plaquetaria o pueden bajar la acumulación de ácidos grasos en las arterias. Si fueran otro tipo de ácidos grasos que no se llevara a cabo la oxidación enzimática, pues se mantendrían rígidos y no habría menos reducción de lípidos en el torrente sanguíneo, sino habría acumulación de ácidos grasos en las arterias. Estamos hablando, por ejemplo, de las características de los ácidos grasos esenciales porque son importantes. ¿Cuáles son las características de los PUFAs? Tenemos, además de los dobles enlaces en la estructura, esa saturación química, la oxidación y la isomerización, que de cierta manera se puede considerar como una desventaja dependiendo para qué desarrollo de producto se tratara, porque hay ciertas características que por ejemplo, la oxidación la podríamos ver benéfica si es que no queremos que se acumulen grasas en el organismo, pero la podemos ver desfavorable si es que no queremos que el producto que hemos desarrollado, hemos añadido un lípido, pues lleve a cabo rápido la oxidación. Pues eso sería una desventaja en el ámbito de desarrollo de productos. En el caso de los ácidos PUFAs, pues los ácidos grasos PUFAs son abundantes en aceites vegetales, no están presentes en los mamíferos, al menos que fueran aquellos que están viviendo en hábitats muy fríos y que son capaces de sintetizar esas dobles y triples insaturaciones dentro de la cadena larga de carbono, además de que su temperatura de fusión disminuye con el aumento de los dobles enlaces. Es más difícil llevar a cabo la fusión de la molécula si nosotros tenemos mayor cantidad de dobles enlaces. Entonces, los ácidos grasos PUFAs, principalmente los omega 3 y los omega 6, son importantes para la salud. Ya veíamos que son, por ejemplo, los ácidos linoleico, ácidos araquidónico, los EPA, los DHA, todas estas que contienen dobles o triples insaturaciones, pues forman parte importante de las funciones que pueden permitir que haya cierto grado de beneficio a la salud. Entonces, los ácidos grasos con conformaciones en cis y trans, pues son utilizados para el desarrollo de productos. Es lo que veíamos inicialmente. Si tienen menos cantidad de carbono, pueden utilizarse para preparar mantequillas o pueden utilizarse para preparar margarinas, para la mayoría de los productos que tenemos de la cocina básica. Entonces, los ácidos grasos trans, que son derivados de la isomerización en cis y trans, pues forman parte de los subproductos de la saturación de ácidos grasos. Son importantes para la industria alimentaria y se preparan durante procesos de hidrogenación catalítica, utilizando una hidrogenación consecutiva, utilizando un agente metálico de níquel que lleva a cabo el endurecimiento de su estructura, permitiendo la síntesis de aceites naturales, dando la conformación de un fluido viscoso que pues está determinado por ese proceso de hidrogenación. Entonces, en la industria, la hidrogenación catalítica es importante para preparar productos como las margarinas, las mantecas vegetales, las cremas de repostería, que tienen cierta capacidad de endurecimiento. Si nosotros consumimos ese tipo de alimentos, pues sabemos que estamos ingiriendo gran cantidad de ácidos grasos trans y que pues en cierta manera la rigidez, la estructura lineal llegará a ser pues un conflicto, porque puede desarrollar ciertos problemas a la salud al mantenerse rígidos en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues desarrollo de padecimientos cardiovasculares. Entonces, también además de los productos de repostería o los productos de alimento básico, también se utilizan para el desarrollo de otros productos como aceites caseros, todo aquello que contenga o un alimento enlatado, el atún o las cajas de embutidos que llegasen a requerir cierta cantidad de aceite para darle una consistencia al alimento, pues van a tener
ácidos grasos trans. Y los ácidos grasos trans son derivados de la isomerización en cis o en trans. Ay, no, ya se me fue el internet. Oiga, chicos, me desconecté, se me acaba de ir el internet en la casa. ¿Sí me escuchan? No me fijé en qué momento se me fue. ¿Tiene mucho que se me fue o que me salí? ¿No? ¿En qué parte me quedé? Ay, No, me quedé. no, si estamos viendo lo que pasa es que como son muchos los Sí, los términos. que están utilizando, por eso. Ajá, no, me quedé en la explicación de los ácidos grasos trans, cómo se sintetizan alimentos como margarinas, productos de repostería. Ajá. Entonces, Sí. déjenme ver si los datos me alcanzan. Espérenme 5 minutos en lo que pongo mi USB para meterme en el internet para seguir con la clase. Es que incluso estaba diciendo algo de la hidrogenación. Así es, sí estaba Y diciendo. me, y me quedé pensando en esas tipo como mantecas que hay que luego a veces dicen parcialmente hidrogenada o algo Así es. por el estilo. Y me acordé de eso, ¿verdad? Y me quedé pensando en eso, ¿verdad? Por eso digo que, o sea, si estoy pendiente, nada más que ahí voy lentamente. No, sí, se utiliza el método de hidrogenación catalítica con metal, con níquel principalmente, para poder darle endurecimiento al ácido graso de menos de 18 carbonos para poder mantener esa consistencia del aceite. Ajá, sí. Voy por mi USB, espérenme tantito. Sí, está bien, aquí te esperamos. Ok. Aplicación de los lípidos, pues ya vemos que no simplemente los lípidos tienen propiedades biológicas como estructurales, como amortiguadores, como energéticos en la célula, sino también tienen propiedades importantes para la industria alimentaria, que era lo que mencionábamos, cómo es que la industria alimentaria ha aprovechado las características de la conformación en cis y trans de los ácidos grasos que no son saturados. Entonces, estas características de la conformación cis y trans y la ausencia de insaturaciones pues han permitido que la industria alimentaria desarrolle técnicas de tipo químico, catalítico, que pues determinen un cambio o endurezcan la estructura del lípido para poder elaborar algunos aceites e incluirlos en el desarrollo de productos con cierta rigidez, como es la como es la margarina, como es las mantecas vegetales
o algunas cremas de repostería. Por eso es que la mayoría de las etiquetas del Hexágono que traen estos tipos de productos pues mencionan el hecho de que pues contienen exceso de ácidos grasos tipo trans o ácidos grasos simplemente. Entonces la mayoría de estos ácidos grasos tipo saturados pues son aprovechados por la industria alimentaria. Además del desarrollo de mantecas, de aceites, también estos ácidos grasos son importantes para poder desarrollar productos de la fermentación anaerobia de los rumiantes, porque aproximadamente el 5% de los ácidos grasos tipo trans que están presentes en el rumen pues determinan también ciertas características de ambiente para desarrollar productos de fermentación tipo anaerobio, y esto entraría en la elaboración de productos lácteos que llegasen a tener elevadas cantidades de ácidos grasos tipo trans o saturados. Y bueno, tenemos otro aspecto de los lípidos en cuanto a los ácidos grasos. Es el hecho de que los ácidos grasos pues llevan a cabo procesos de esterificación. El proceso de esterificación depende del grupo carboxilo que forma el ácido graso. Recordemos la estructura del ácido graso: el grupo carboxilo más la cadena de alcanos con n cantidad de carbonos lineal que está formando parte del ácido graso. Entonces, ese grupo carboxilo que está presente en los ácidos grasos, además de darle una conformación de tipo ácido, también los hace ser ligeramente fuertes a comparación de otras moléculas. Por lo tanto, si el ácido graso tiene grupo carboxilo en la estructura, este grupo es muy importante si estuviéramos hablando o comparándolo con otros grupos como el grupo ceto, como el grupo hidroxilo, o como si fuera el grupo aldehído. Entonces, si es ácido, de carácter ácido, participa fácilmente en reacciones de tipo de esterificación o samponificación, simplemente por el hecho de tener el grupo carboxilo en la estructura. Este grupo facilita a la molécula en participar en estas vías de esterificación y samponificación. ¿Qué es la esterificación? La esterificación la vamos a definir cuando un ácido graso, y estamos representando la estructura más simple, el grupo carboxilo con una cadena N de alcanos. Bueno, la esterificación ocurre cuando este ácido graso se une a un alcohol. Si recuerdan que, por ejemplo, los lípidos, además del ácido graso, puede que el ácido graso se llegue a unir a un alcohol. Entonces, cuando esto sucede, se está llevando un enlace tipo éster, cuando este ácido graso se une a un grupo alcohol. Entonces, al ocurrir esta unión de ácido graso más el alcohol, estas moléculas llegan a unirse covalentemente formando un compuesto éster o compuestos ésteres, que son lípidos sencillos y que durante la reacción de esterificación pues tienen la particularidad de liberar una molécula de agua cuando se lleva a cabo la interacción de grupo carbonilo con el alcohol. Entonces son reacciones de deshidratación. Los glicéridos, por ejemplo, son productos de la reacción entre el glicerol con los ácidos grasos para formar lípidos simples por esterificación. Entonces, si yo ya sé que la esterificación es una reacción de unión covalente entre un ácido graso y un alcohol, que donde libera una molécula de agua y se unen mediante un enlace tipo éster, pues debe haber moléculas que se deriven de este tipo de enlaces, y una de ellas son los glicéridos. Entonces los glicéridos derivan del proceso de la esterificación de los ácidos grasos simples. Por ejemplo, al decir ácidos grasos simples, hablamos de los monoglicéridos. Los monoglicéridos interactúan, la molécula de glicerol interactúa con el ácido graso y permite la unión
de lo que es el ácido graso con el alcohol para liberar la molécula del agua. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Pues un glicérido, que es solamente se une al ácido graso para formar un monoglicérido. Entonces, los monoglicéridos también forman parte de aquellas reacciones de esterificación. Cuando llegasen a preguntarles cuáles son las reacciones principales o cuáles son los enlaces principales en las cuales interactúan los lípidos, pues son los enlaces tipo éster, que se llevan a cabo por procesos de esterificación, ya sea para formar glicéridos, monoglicéridos, diglicéridos en el organismo. Solamente recordemos estos, que la unión de estos, el glicerol con un ácido graso, pues está derivada de una esterificación. También los diglicéridos o diacilglicerol son resultado de procesos de esterificación. Quiere decir que reaccionan dos ácidos grasos con dos grupos hidroxilo de un glicerol para formar dos enlaces tipo éster. Entonces aquí estamos viendo ese enlace tipo éster. ¿Cómo está interactuando el enlace tipo éster? Pues simplemente que el glicerol interactúe con el ácido graso y que interactúen los dos grupos hidroxilo de cada una de estas moléculas, liberando la molécula de agua y dando paso al proceso de esterificación. Quiere decir que si una molécula de lípido es sencilla y se va a ir haciendo más compleja, pues va a estar determinado del proceso de esterificación que se lleve a cabo consecutivamente, porque puede ser una esterificación para sintetizar un monoglicérido o puede ser una doble esterificación para poder sintetizar un diacilglicérido, y así sucesivamente para poder sintetizar diglicéridos o triacilglicéridos. Entonces, si vemos que las reacciones entre el glicerol o la glicerina, cuando interactúan con ácidos grasos simples, derivan al proceso de esterificación, pues es algo que pues no es muy bueno para la salud, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si nuestros ácidos grasos que hemos consumido a través de los alimentos y que en la mayoría de las veces llegan a ser saturados, pueden interactuar fácilmente con reacciones de esterificación y realizar esterificaciones consecutivas hasta formar los triacilglicéridos, que son los que pues afectan el sistema cardiovascular. Entonces, cuando nosotros vamos a hacernos esa prueba de cuánto contenido de triglicéridos tenemos en sangre, pues estamos nos dando cuenta que hemos consumido grandes cantidades de lípidos de tipo saturado, y esas elevadas cantidades han sido resultado de procesos o han derivado, en procesos de esterificación que han derivado a la síntesis de triglicéridos, que es algo que pues no es muy bueno para la salud. Entonces veamos que esas moléculas de los lípidos interaccionan fácilmente entre sí. La glicerina o glicerol interactúa fácilmente con el ácido graso por procesos de esterificación. Si es un ácido graso que se une a una molécula de glicerol, estaríamos formando un monoacilglicérido o monoglicérido. Si son dos ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol, estaríamos formando un diacilglicérido. Y si son tres moléculas de ácido graso que se estarían formando o interactuando con la molécula de glicerina o diglicerol, estaríamos formando un triacilglicérido. Y la cantidad de carbonos de nuestra de los ácidos grasos pues no precisamente tiene que ser la misma, ¿verdad? Simplemente tienen que ser ácidos grasos sencillos que no tengan insaturaciones. Entonces, los triacilglicéridos o los triglicéridos pueden hidrolizarse para poder obtener lo que es el ácido graso, los tres ácidos grasos y la molécula de glicerol. Entonces, estas reacciones de hidrólisis para poder lograr obtener la cantidad de ácidos grasos en sangre y glicerol son llevadas a cabo por unas enzimas de tipo estereasas que están rompiendo el enlace tipo éster, y sabemos que el enlace tipo éster se originó por el grupo hidroxilo del glicerol,
que interactuó con el grupo hidroxilo del grupo carboxilo de nuestro ácido graso y que liberó una molécula de agua. Entonces, si nosotros revertimos esa reacción por una catálisis enzimática con una enzima esteriasa, pues estaríamos rompiendo ese enlace tipo éster para liberar los ácidos grasos y para liberar la molécula de glicerol. Entonces los triglicéridos pues también tienen algunas propiedades químicas. Como se ha dicho, la mayoría de las sustancias en el organismo son buenas, pero en exceso pues llegan a ser malas. Pero si se mantienen con ciertas regularidades o concentraciones a nivel celular, pues no llegarían a ser prácticamente malas, porque también tendrían ciertas propiedades, pero hay que revisar esas propiedades. Los triglicéridos pues son un tipo de grasa que está presente en el torrente sanguíneo, en el tejido adiposo. Lamentablemente, por nuestra mala alimentación, nosotros hemos acumulado mayores cantidades de triglicéridos o triacilglicéridos en el torrente sanguíneo, además de que son localizados en el tejido adiposo. Si ya sabemos que los lípidos se llegan a ponerse rígidos y añadirse al tejido blando o al tejido adiposo, pues forman placas, ¿verdad? Entonces llegan a ser pues dañinos para la salud, específicamente los triglicéridos. Entonces los triglicéridos pues son constituyentes de ¿me permiten tantito? Aquí ya. No, sí se escucha, ¿verdad? ¿No me he salido? Y está todo bien. Ok, gracias, sí. Muy bien, gracias. Ok, hablando de los triacilglicéridos o triglicéridos, pues sabemos que estos son constituyentes principales de los aceites vegetales y de grasas animales. Consumimos altas cantidades de grasas animal y vegetal, estamos consumiendo grandes cantidades de triglicéridos por el simple hecho de que los ácidos grasos interactúan fácilmente con el glicerol y forman o derivan consecutivamente la síntesis de triacilglicéridos por procesos de esterificación. Entonces, si hay muchas cantidades de triglicéridos en aceites y en grasas animales, pues al consumirlos, pues estamos consumiendo esos triglicéridos. ¿Cuáles son algunas de las propiedades físicas y químicas de los triglicéridos? Estos tienen una densidad muy baja, tienen una densidad más baja que el agua. Son sólidos, son grasas sólidas. En algunos casos, si hablamos de la manteca de cerdo o algunas grasas vegetales, o pueden llegar a ser líquidos y se representan en aceites vegetales, siempre y cuando se encuentren a su temperatura de ambiente ideal, porque llegan a también afectarse dependiendo a los grados centígrados que se encuentren o en el ambiente. Otra de las propiedades de los triglicéridos es que son compuestos que están formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos que derivan de procesos de esterificación. Son apolares, son insolubles en agua y forman gotas esféricas en el citoplasma celular. Si no tienen interacción con la molécula de agua, pues se forman micelias, ¿verdad? Y entonces estas micelias pues llegan a tener pues llegan a perjudicar de cierta forma a la célula, que es lo que vamos a ver. Entonces nosotros si tenemos pues niveles de triglicéridos en sangre que no son pues los recomendables, sí podemos tener un alto riesgo a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros creemos que hemos consumido altas cantidades de aceite, altas cantidades de grasa vegetal y grasa animal, podemos pensar que tenemos triglicéridos altos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues corroborar con sus fracciones, es decir, corroborar con con ese glicerol. Podemos corroborar también con concentraciones de colesterol sérico que están relacionados con la cantidad de triglicéridos en sangre. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un perfil de lípidos, pues sabemos que estamos cuantificando cuánto triglicérido puede estar en base al colesterol sérico presente en el torrente sanguíneo. Pero los triglicéridos también tienen una cierta función. Por ejemplo, los triglicéridos llegan a tener una función de almacenamiento energético.
Si uno es deportista constante, esos triglicéridos en sangre los puede ir consumiendo en el metabolismo y no se mantienen las mismas concentraciones, ¿verdad? Van reduciéndose la cantidad de triglicéridos en el torrente sanguíneo. Si no hacemos o consumimos esa energía en forma de triglicéridos, pues empiezan a acumular en el tejido adiposo, que es cuando empezamos a ver que estamos engordando un poquito y que pues ya hemos aumentado de peso o vemos que tenemos una grasita de más. Bueno, eso es por el hecho de que no estamos metabolizando esos triglicéridos, porque la función de los triglicéridos es dar energía. Si nosotros hacemos actividad física y consumimos la energía de los lípidos, pues estaríamos bien en cuanto a cantidad de triglicéridos en sangre. Si nosotros vamos metabolizando en base a nuestras actividades diarias, podemos distribuir esa cantidad de triglicéridos con la cantidad de actividades diarias que hagamos durante todo ese tiempo de las actividades físicas. En sangre, los triglicéridos pues se mantienen o permiten la transferencia de grasas y de carbohidratos en función del hígado. Entonces, si nosotros tenemos altas concentraciones de triglicéridos y pocas concentraciones de carbohidratos, podemos llegar a dañar de cierta forma nuestro hígado, porque se supone que nuestro hígado está equilibrando esas concentraciones de cuántas grasas te transfieren el sistema o el torrente sanguíneo una vez que la sangre llega a ser purificada por el hígado. Pero si se llegan a tener mayores cantidades y menores cantidades de glucosa en sangre, pues se llega a haber un desequilibrio y un daño a la célula del hepatocito, a nuestro hígado se empieza a dañar y entonces hay problemas de hígado graso o de otras situaciones, porque hay una acumulación de esos triglicéridos o los triglicéridos a nivel de hígado. Y otras de las funciones también que tienen los triglicéridos es que actúan como aislante térmico, como amortiguadores mecánicos y que permiten la lubricación de los órganos en la caja torácica. Entonces, si nosotros tenemos una regulación de la cantidad de triglicéridos en sangre, pues podemos mantener esas propiedades de protección, de amortiguación, de lubricación que pues tienen en general los lípidos. Si no tenemos el control de los triglicéridos en sangre, tendríamos a llevar un proceso de desfavorecer a nuestro hígado, pues derivando a diferentes padecimientos que están relacionados con el corazón o con nuestro hígado. ¿Cuáles son las fuentes? Pues ya mencionábamos, se ingieren a través de los alimentos, la mayoría se encuentra en aceites comestibles, en algunos aceites de grasas animales o vegetales que pues que no contienen los esenciales, ¿verdad? No contienen los ácidos grasos esenciales. Además, si nosotros pues tenemos un exceso de fuentes de triglicéridos, pues podemos también llegar a repercutir algunos procesos metabólicos que se llevan en el hígado, algunas vías de gluconeogénesis o de la glucólisis, la lipólisis, inclusive la podemos afectar si nuestro hígado no puede regular la cantidad de triglicéridos presentes en él. Entonces los triglicéridos pues tendrían un impacto considerable durante el metabolismo de estas moléculas. Además los triglicéridos pueden también clasificarse como simples y mixtos dependiendo si se encuentran como simples aciglicéridos o como si se llegasen a encontrar como heteroaciglicéridos. Simplemente es diferenciar que un triglicérido simple o lo aciglicérido está constituido por 3 ácidos grasos de la misma composición, de la misma tipo. Por ejemplo, si fueran de 3 carbonos, pues los 3 ácidos grasos que se unen a la molécula de glicerol serían los mismos y se llamarían heteroaciglicéridos si esos ácidos grasos que se unen a la cadena de glicerol son diferentes. Solamente son 2 términos que les da la literatura. Ahora, los alcoholes que están presentes en las ceras también se derivan de procesos de esterificación.
Estos ésteres de ácido graso, que están formados por el alcohol con una cadena larga de glicerol, forman parte también de las ceras y pues pueden tener ciertas propiedades. Las ceras también forman parte de unas sustancias que derivan de los procesos de esterificación. Si nosotros hablamos de los ésteres de ácido grasos como las ceras, pues las ceras y otros ésteres de ácido grasos tienen algunas propiedades y están prácticamente en forma sólida o en forma rígida. Forman parte estructural de la piel o de plumas de animales como las aves, o formando parte de el recubrimiento de algunos animales que requieran la cantidad de regulación térmica o protección contra las bajas temperaturas donde esté en su hábitat. También las sustancias que se derivan de la esterificación y que forman parte de los lípidos también llegan a recubrir o mantener la integridad de la cáscara de muchas frutas. Esto hablando de las ceras. Las ceras son utilizadas por la industria alimentaria para poder mantener esas hojas, esos frutos, esos tallos y evitar la deshidratación de la cáscara, además de evitar los ataques de los insectos. Hablando de la cera de abeja, pues sabemos que es un lípido simple que se deriva de un proceso de esterificación cuando interactúa un ácido graso y un alcohol. Entonces la interacción de estas dos tipos de estructuras derivan a la formación de una cera, y las ceras pues también son aplicables a la industria de los alimentos. ¿Para qué se utilizan las ceras? Además de recubrir la cáscara de frutos o de la cáscara de tallos, también se utilizan para elaboración de velas. Las ceras se utilizan como impermeabilizantes de madera y cuero, como refuerzos para hilos en la industria textil, como ungüentos, como ceras para calzado, como cosméticos o base de cosméticos, como componentes electrónicos en discos compactos. Esas son algunas de las aplicaciones que se le dan a este tipo de lípido, de las ceras. Ahora, también están algunas ceras que se sintetizan por plantas. Por ejemplo, las ceras vegetales, que están presentes en frutas, en plantas, como son el tallo, la hoja y algunos frutos. Está una conocida como la cera de carnaúba, que es una cera de palmera. Es una cera brasileña y que se ocupa para productos cosméticos. También están las ceras que son producidas por los insectos. La llamada cera china, que es utilizada como una goma, o bien tenemos la cera que es producida por el gusano de la laca, que también se utiliza como gomas, como aditivo alimentario. Algunas gomas de tipo mineral también son utilizadas como aglutinantes para la elaboración de fármacos o para la elaboración de parafinas, que se ocupan para procesos o metodologías para poder observar tejidos o células. Bueno, esto también tiene una aplicación, algunas de las ceras minerales. Tenemos ceras animales, como es la cera de la abeja, como la lanolina, como la lana de ternero, como la cera de tiburón, la cera de bacalao, la cera de calamares y camarones, y el fitoplancton, que tienen una función de reserva de energía para esos insectos, pero pues también para el desarrollo de productos.